Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén muy bien, que estén teniendo una excelente mañana. El día de hoy vamos a seguir en nuestro estudio acerca del Pentateuco y seguimos estudiando el Éxodo. El día de hoy vamos a leer el capítulo 22 y el 23, pero quiero que especialmente enfoquemos en lo que es el capítulo 23 y en un devocional, un título que le he puesto acerca de conociendo los límites de Dios. Y es muy cierto que hoy el cristianismo, podríamos decir que en las últimas décadas es uno de los tiempos donde más está disparado y donde podemos encontrar más cristianos alrededor nuestro, en nuestros trabajos, nuestras familias, amigos de la infancia y demás. Pero también es cierto que este cristianismo muchas veces podemos llevarlo delante de la palabra y tener ciertas cosas en las cuales podríamos decir si realmente eran las intenciones de Dios para nosotros buscar a Dios exactamente. Y dentro de esto quiero hoy hablar dentro de los límites, porque realmente Dios, a pesar de todas sus bondades, de sus maravillas, de todo lo que Él tiene para nosotros, Dios es un Dios que también nos ha puesto límites a nosotros. Y es algo en lo cual tal vez muchas veces al tener diferencias entre personas que sean cristianas o aún no cristianas, muchas veces nos escudamos con expresiones como, bueno, igual tenemos el mismo Dios, bueno, lo importante es buscar a Dios, bueno, lo importante es saber que hay un creador. Y lo que estamos olvidando es que la palabra de Dios nos dice que solo hay un camino, y ese camino es a través de Jesús. Él dijo en su palabra que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y dentro de esto, pues nosotros venimos estudiando todo lo que es la ley, el pacto de la ley. Y como ya hemos visto, han sido dedicados varios capítulos del Éxodo para hacer referencia a la ley. Nosotros conocemos la ley como los 10 mandamientos, pero como nos damos cuenta, esto iba mucho más allá. Y si tal vez usted ya ha leído Éxodo 22 y el 23, pues nos siguen hablando de muchos más mandamientos o preceptos u ordenanzas en las cuales el pueblo de Israel tenía que mantenerse y tenía que obedecer. Pero dentro de esto yo quiero hablar sobre esos límites que tal vez a nosotros muchas veces no nos gusta tener y muchas veces no hacemos caso. Y el versículo 13, después de todos estos mandamientos que el Señor ha dado, el Señor concluye con algo muy conciso, corto, pero directo. Dice el versículo 13, presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro Dios, ni siquiera menciones sus nombres. El Señor es muy explícito al decirle a este pueblo, ¿cierto?, que Él sabía cómo era el corazón de ellos, que tendían a ser rebeldes, que tendían a ser necios, que tendían a olvidarlo muy fácilmente e ir detrás de los otros dioses. Y por eso es que Él está haciendo énfasis en prestar atención a lo que Él está diciendo, pero también les lleva a que no invoquen el nombre de ningún otro Dios y que ni siquiera los menciones. Y para nosotros sería algo, si lo ponemos en el contexto nuestro, como no mencionar otro Dios de otra cultura, pero tenemos que tener en cuenta que hoy en día nosotros tenemos otros dioses que en cierta manera no los vemos tan malos, ¿cierto? Como el Dios trabajo, el Dios dinero, si usted tiene alguna adicción o algo en lo cual todavía el Señor no ha trabajado en su vida, pues eso llega a ser un Dios. Un Dios llega a ser eso que es tan importante en su vida que usted necesita hacerlo todo el tiempo y no es capaz de llegar a vivir sin aquello, ¿cierto? Dentro de la palabra de Dios tenemos la gran diferencia, ¿cierto?, de que nuestro Dios, el único Dios, el verdadero, siempre va a empezar con la D mayúscula. Y los demás dioses, ¿cierto?, los dioses de los otros pueblos o los dioses paganos y demás, siempre con D minúscula, haciendo referencia a que muchos de ellos fueron creación humana, ¿cierto? Pero el único y verdadero, el que siempre ha estado y estará, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿cierto? Yahvé, como le quiera llamar, pero es el Dios creador de todas las cosas. Dentro de esto, es muy importante en nosotros tener el concepto claro de que
nuestro Dios nos ha dado la salvación a través de Jesús, pero que Él es el único Dios, es el único verdadero. Podemos respetar todas las demás cosas, ¿cierto? Hablando dentro del ámbito de dioses, los dioses del dios de los musulmanes, los dioses de los indios y demás, pero tenemos que entender que no son lo mismo. Y por eso es que el Señor es muy explícito al decir, tengan presente de ni invocar el nombre, porque muchas veces cuando tratamos de involucrarnos con alguno de estos dioses o demás cosas, nos resultamos viendo seducidos. ¿Por qué? Porque muchas de las teologías, si se puede llamar así, o de las creencias que ellos llevan, pueden llegar a parecerse al cristianismo del cual nosotros encontramos en la Biblia. Un ejemplo, los musulmanes. Si uno se va a dar cuenta, el Corán fue escrito alrededor de 500 años después de haber salido la Biblia. Y el Corán en cierta manera tiene su historia linkeada a la Biblia a través de Ismael por la parte de Abraham, lo que de pronto hablábamos en devocionales pasados, ¿cierto? Sería muy fácil, ¿cierto?, llegar a dejar que estos dioses tal vez ocuparan nuestras vidas, pero ahí es donde nosotros tenemos que guardar la instrucción del Señor. Por eso es que la palabra de Dios dice que guardemos nuestro corazón, que guardemos la palabra de Dios para no pecar contra Él. De esa manera, si nosotros vamos un poco más abajo, vemos cuál es la promesa del Señor a esto. Dice versículo 20, mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque en mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me pondrán a todos los que se te opongan. Pues mira, y mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, y demás, a la tierra prometida. Leemos toda esta parte porque el Señor es muy explícito en decir, yo cumpliré mi promesa, pero tú tienes que saber que yo tengo límites. Y eso es parte de lo que hoy en día en el cristianismo que usted y yo vivimos, muchas veces no sabemos, no entendemos o sencillamente queremos pensar que Dios avala todas nuestras decisiones, sencillamente porque Dios nos ama. Lo que no entendemos es que Dios en su amor también nos disciplina y Él tiene límites. Y sus límites muchas veces son muy marcados y es algo en lo cual nosotros tenemos que tener la capacidad para tener fe aún sabiendo estos límites. Y parte de eso es lo que nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿qué dioses tú aún tienes en tu vida que no sea el Dios verdadero? ¿Qué de pronto de tus antiguas creencias o qué cosas tú practicas el día de hoy que no te llevan a que Dios sea el único Dios en tu vida? Porque de palabras podemos decir, tú eres mi Dios, pero si por ejemplo tú no diezmas, tú no ofrendas, pero si gastas tu dinero en casinos, si gastas tu dinero, no sé, comprando videojuegos, cosas así, lo que sea, significa que hay algo en tu vida que realmente tiene prioridad y que tú reconoces en la manera en que tú gastas y le das, ¿cierto? Entonces el problema no es tanto del dinero, sino es un problema de tu corazón en el cual tú tienes que tomar la decisión de empezar a priorizar y en cierta manera mostrar realmente cuál es tu Dios. De igual manera, si tú dices que tú amas a Dios y Dios es todo en tu vida, pero tú no gastas tiempo con Él, tú no intimas con Él, si tú tienes una relación y tal vez estás empezando la relación y solo le dedicas tiempo a esa pareja y solo con Él y solo con Él y solo con Él, te trasnochas, te levantas, entonces significa que tal vez tu Dios no es Dios, sino tal vez tu Dios es esa relación que estás empezando. Y lo mismo con el trabajo. Si para ti el trabajo es todo, cada día ir más adelante y seguir conquistando, ¿cierto? Entonces significa que tal vez Dios no es tu Dios. Porque cuando Dios es nuestro Dios, cada día tenemos que hacer lo posible por agradarle, por seguirle y sobre todo por llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro punto, es donde nosotros cada día tenemos que perseguir y pedirle a Dios que nos ayude a través de su Santo Espíritu para llegar allí. Y esto
Era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo israelita, porque sabía que eran necios, porque sabía que eran indisciplinados, porque sabían que eran rebeldes. Ahí mismo en uno de los versículos, en el versículo 21 dice: no te rebeles contra el representante, porque no perdonará tu religión. Y muchas veces nosotros nos rebelamos contra nuestras autoridades, espirituales y no espirituales. Y eso es algo lo cual no entendemos, de que Dios ha puesto cada persona, cada autoridad por designio de Él. Nosotros tenemos que vivir en autoridad, y es una manera en la cual el Señor ha planeado las cosas para nosotros vivir de acuerdo a los parámetros que Él ha puesto. Así nos gusten o no nos gusten, pero es algo lo cual tenemos que pedirle a Dios a que nos ayude a madurar en nuestras vidas. Porque no podemos seguir pensando de que Dios, porque nos ama, nos va a dejar hacer cualquier cosa. Porque piensa en tus padres, o si tú eres padre. Tú, porque amas, no vas a dejar que tu hijo, perdón la expresión, haga lo que él quiera, ¿cierto? Por lo contrario, le vas a poner parámetros en los cuales él se desarrolle y realmente cada día pueda crecer. Y ese es el plan de Dios en nuestras vidas, con sus límites. De esta manera yo te invito a que entonces oremos y terminemos este día en oración. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por los límites que nos has puesto. Gracias, Padre, porque esos límites nos llevan a vivir bajo tu voluntad, tu propósito, pero sobre todo cada día a crecer, Señor, madurar nuestra fe y ser como tú quieres que seamos. Te pedimos, amado Dios, que perdones nuestras vidas. Si tal vez hemos pensado que tú, por el amor que tú nos tienes, Señor, eso nos permite hacer cualquier cosa. O vivir una vida, Señor, donde todo es igual y donde sencillamente todo es lo mismo, bendito Dios. Cuando tú muestras en tu palabra, Señor, que no es así. Tú eres un Dios que nos ama tanto que precisamente nos has puesto el límite, Señor, para vivir en tus caminos, en tus propósitos y para evitar, Señor, dolores de cabeza en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por este tiempo que podemos compartir junto a ti. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, que nos acompañes y que tu bendición, Señor, nos lleve cada día a saber y tener la certeza de que tú estás y caminas, Señor, de nuestro lado. Todo esto te lo oramos y te lo pedimos en tu nombre, amado Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.